Me reí al ver en Reddit una pregunta de extensión ALCE 1863. ¿Soy solo yo? ¿O el curling ocupa el 75% de la cobertura olímpica? Muchos respondieron que no era solo él. Una persona canadiense dijo, es gracioso ver a 25 personas lanzarse por un acantilado a 95 kilómetros por hora y luego regresan al partido de curling, donde el marcador ha pasado de 1-0 a 1-1. No sorprende ver tanto curling en la cobertura olímpica, ya que al final de los Juegos Olímpicos de 2026 habrán jugado 147 partidos en solo 18 días. Es deporte olímpico desde 1998, por lo que si apenas te volviste fan del curling, podrías pensar que es relativamente nuevo. Eso aparentemente fue inventado en Canadá, si lo vieras, pero claro, ese no es el caso en absoluto. El deporte se remonta al menos al siglo XVI y su lugar de origen podría sorprenderte. A menudo llamado ajedrez sobre hielo, es un deporte más complejo de lo que parece, pero tiene una historia que merece ser recordada. Hay cierta duda histórica sobre dónde se originó el curling. Una de las primeras historias escritas sobre el deporte, escrita en 1811, opina que el origen de este juego aún está envuelto en la oscuridad. Los principales candidatos a su invención son Escocia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Como muchos deportes, la historia temprana del curling está poco documentada. Las piedras más antiguas son del siglo XVI y se hallaron en Escocia. La más famosa y antigua es la piedra de Stirling, una roca de basalto negro de 26 libras hallada en el pantano de Milton, en Stirling, Escocia. En ella están grabadas las palabras STJSB Stirling y la fecha 1511. Tiene dos asas que permitirían al jugador de curling lanzarla, rugiendo, así le llaman cuando cruza el hielo. El nombre viene del sonido de la piedra al deslizarse, por eso se llama el juego rugiente. El notario Juan McQueen registró en 1541 un lanzamiento de piedras sobre hielo entre Juan Sclater, monje, y Gavin Hamilton en la abadía de Paisley. Pedro Brigal, el joven pintor flamenco, retrata campesinos jugando curling en su obra de 1565, Paisaje de invierno con trampa para pájaros y los cazadores en la nieve. Esta versión, llamada curling bávaro o deporte de disco sobre hielo, es similar pero diferente. El curling bávaro usa deslizadores pequeños, antes de madera o metal, ahora de plástico u otros materiales sintéticos, con manija superior. El objetivo es similar al curling o al shuffleboard, donde los jugadores deslizan los discos sobre una superficie hacia un objetivo, o para ver quién puede deslizarlos más lejos. Una historia popular dice que el deporte se jugaba ya en 1192 cuando Leopoldo V duque de Austria supuestamente practicaba este deporte en el río Danubio. Al informarse sobre la captura de Ricardo Corazón de León, aunque esto quizás sea apócrifo, otras fuentes indican que juegos similares surgieron en Escandinavia en el siglo XIII, aunque la mayoría atribuye orígenes más recientes. En los siglos XV y XV, los Países Bajos fueron el principal socio comercial y una gran influencia cultural para Escocia. Esto complica aún más determinar exactamente dónde pudo haberse originado el deporte. Según la tradición, los reyes escoceses, como Jacobo IV, 1488-1513, eran aficionados al curling. Un tratado de 1890 de Juan Kerr dice que si el curling hubiera sido popular en el reinado de Jacobo, él lo habría disfrutado. Se le relaciona con una piedra de curling de plata, supuestamente dejada para competencias anuales entre parroquias en el Carse de Gowrie, pero no hay pruebas de ello. No se registra piedra de curling de plata en los gastos del rey, solo deportes como tiro con arco y golf. La supuesta piedra de plata se menciona en un texto de 1830 que afirma que la tradición dice que Jacobo IV de Escocia la entregó, siendo él entusiasta del curling. Hay poca evidencia de que Jacobo IV, Jacobo V, Jacobo VI o María, reina de Escocia, hayan jugado ese juego. La primera vez que se utiliza la palabra curling en relación con el deporte no aparece sino hasta el siglo XVII. En un libro de poesía de Enrique Adamson, la mayoría de las fuentes, como los diccionarios del idioma escocés, sugieren el término. En su libro de 1999, Curling, la historia del jugador y el juego, el curler profesional Warren Hansen describe el movimiento de la piedra. En cambio, proviene del antiguo verbo cur, que significa hacer un sonido bajo o ronco, usando el poema de Adamson. La historia del curling de Kerr menciona a Jorge Ruthven, uno de los primeros jugadores, nacido en 1545. En el siglo XVII aumentaron las menciones y destacaron varios obispos y eclesiásticos. Jugadores como el obispo Jorge Graham, acusado de jugar curling en el día de descanso.
y el ministro covenantero Guillermo Guthrie tenía una piedra que aún existía en 1890. Para finales del siglo XVII, el deporte ya era practicado por hombres de alto estatus y terratenientes. Guillermo Scott de Hardin jugaba curling cuando le avisaron que venían a arrestarlo. Las primeras piedras pequeñas de curling, que pesaban hasta 5 libras, se llamaban lufis, de una palabra escocesa que significa la palma de la mano, pero eventualmente fueron reemplazadas por piedras más grandes. Con el paso del tiempo, las primeras piedras de curling no eran estándar. La de Sterling era más rectangular y la mayoría se encontraba en la naturaleza, no se fabricaban. Las reglas tardaron en estandarizarse. Según Hansen, al descubrir más usos para piedras redondas y pesadas, los jugadores mejoraron y el interés en el juego creció. En 1693, un escritor mencionó que en la isla de Orkney, Coppensay y otros sitios del país abundan excelentes piedras para jugar, llamadas curling. Las piedras a menudo tenían varios usos. Se utilizaban para fines prácticos, como pesas de telar en el verano, y para el curling en el invierno. El deporte se consolidó en Escocia en el siglo XVIII. El Club de Curling de Kilsyth dice ser el primer club de curling, fundado en 1716. Otros clubes aseguran haberse fundado antes. El Club de Kilsyth dice tener los primeros estanques de curling en Colseum en 1772. Thomas Pennett viajó por Escocia y comentó que el curling es popular ahí, pero desconocido en Inglaterra. Un texto de 1811 de J. Ramsay, miembro de la Sociedad de Curling de Duddington, dice: el curling es uno de nuestros pasatiempos nacionales. Se practica en invierno, durante la época de heladas, y consiste en deslizar piedras sobre el hielo hacia una marca en particular. Se parece a los bolos y billar, tal vez sea el primer intento de escribir la historia del deporte. Ramsay explica las reglas. Las piedras usadas son de piedra de viento o granito compacto, sin grietas y bien pulidas. El libro dice que su forma se estandarizó a esférica, aplanada en ambos extremos y con peso de 30 a 60 libras. Aunque en muchos lugares aún usaban bloques deformes, ahora empleaban mangos curvos de madera y hierro en lugar de simples agarraderas. Aunque antes no usaban piedras universales, hoy se reúnen para los Bone Spells, nombre de un torneo de curling. La pista medía entre 30 y 50 yardas según la helada, con un objetivo en el hielo para pararse, relata el libro. Los jugadores usaban crampones, piezas planas de hierro con 4 puntas afiladas bajo el zapato. En 1811 se usaban hacks, agujeros en el hielo para colocar el zapato al lanzar la piedra. También existían el hierro para el pie y los triggers. Eran piezas de hierro en el hielo donde los jugadores pisaban. Las escobas se usaron desde el inicio y eran tan importantes que muchos clubes crearon reglas para su uso, o hallar miembros en el hielo sin ella. Las primeras escobas, llamadas cows, se fabricaban atando ramas de arbustos en Dunnington. Ramsay menciona que antes jugaban 8 personas, en 2 equipos de 4, y cada uno tenía 2 piedras, pero ahora normalmente cada jugador tiene una piedra y juegan 8 contra 8. Desde entonces, lo que describe Ramsay se parece mucho al juego actual. El primer jugador intenta colocar su piedra lo más cerca posible del centro del objetivo, y los jugadores siguientes intentan proteger la piedra de su equipo o sacar las piedras del oponente. La puntuación también era la misma. El equipo con la piedra más cercana al botón gana 1 punto por cada piedra que esté más cerca que la mejor del rival. Ramsay menciona que el juego ya se jugaba en Canadá. El Club de Curling Real de Montreal, el más antiguo de Norteamérica, fue fundado por inmigrantes escoceses canadienses en 1807. El siglo XIX fue, según Kerr, la era del juego moderno. Ramsay en 1811 mostró que las reglas seguían siendo flexibles y variaban según el lugar, pero eso pronto cambió. El Comité Olímpico Internacional reconoce al Gran Club de Curling Caledoniano, organizado en 1838, como el club que desarrolló las reglas oficiales para el juego. Estas reglas eran similares a las del Club Doddington, pero fijaban una pista de 42 yardas. Los partidos solían ser de 21 lanzamientos con piedra de tamaño y peso estándar, y se prefería jugar con 4 jugadores, 2 piedras cada uno. Juan Kearney, primer presidente del club, inventó el sistema de estanques artificiales y el hierro para el pie, ambos usados en el siglo XIX. El club recibió una carta real en 1843, después de que la reina Victoria y el príncipe Alberto presenciaran un juego de curling en el piso de madera pulida de un salón de baile en el Palacio de Scone. La reina intentó jugar, y Alberto recibió 2 piedras de curling, con asas de plata del conde de Mansfield. El príncipe Alberto, presidente del club, fue reconocido como su patrón. Aunque el Club Caledonian estandarizó las reglas, varios clubes escoceses tardaron en aceptarlas.
Desde 2006 todas las piedras de curling olímpicas vienen de una sola fuente. Ailsa Craig, una isla en el fiordo de Clyde, posee condiciones geológicas ideales para extraer granito sin grietas, usado en las piedras de curling. Las piedras entregadas al príncipe Alberto en 1842 eran de granito de Ailsa Craig. Actualmente, Caiz de Escocia es el único fabricante de piedras de curling en el Reino Unido, además de Ailsa Craig. La cantera de granito Trevor en Gales es otra fuente importante. Generalmente, las piedras hoy en día se hacen de dos tipos de piedra. En las piedras ISA, la banda de rodadura generalmente será de Blue Hone, mientras que el resto de la piedra, la superficie de impacto, está hecha de Common Green. Escocia es la cuna del curling, pero el deporte se ha expandido mundialmente. Según Hansen, Canadá lo ha adoptado mejor que ningún otro lugar. Tras la captura de Quebec por los británicos en 1759, se cree que los 78 Highlanders fundieron sus pertenencias. En el río St. Charles, en Canadá, usaban bolas de cañón como piedras de curling, por falta de granito de Ailsa. Los jugadores de Craig siguieron usando piedras de hierro, algunas de madera con hierro. En 1847, los clubes Quebec y Ontario se convirtieron en la rama canadiense del Royal Caledonian Club. El primer club en Estados Unidos fue el Orchard Lake Curling Club, fundado en 1832 cerca de Detroit por un escocés. Usaban madera en vez de piedra o metal. En 1867, clubes de Estados Unidos crearon el Grand National Curling Club of America. La primera pista cubierta surgió en 1847 en Montreal. Escocia tuvo su primera pista cubierta en 1907 en Glasgow. El deporte se popularizó rápido en Canadá. En 1888, un bonspiel en Winnipeg reunió a 62 equipos de Canadá y Estados Unidos. La Asociación Canadiense de Curling, fundada en 1935, fue el primer organismo nacional y Canadá, un centro innovador. Importaron piedras escocesas, pero la guerra hizo que se perdieran 278 piedras destinadas a Canadá. Murieron 117 personas cuando el transatlántico Athenia fue hundido por un submarino en 1939. El curling en Estados Unidos fue afectado por el clima cálido a principios del siglo XX, ya que el Grand National Curling Club señaló en 1913 que no publicaban su anual desde 1905 por malas condiciones para el curling, hasta que usaron pistas cubiertas a mediados de siglo. Aunque el curling podría parecer una incorporación relativamente reciente a los Juegos Olímpicos de Invierno, el curling se jugó en lo que ahora se reconoce como los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. En 1924 solo participaron Gran Bretaña, Suecia y Francia, y Gran Bretaña ganó el oro. El equipo británico tenía 4 escoceses liderados por William K. Jackson y un equipo de reserva. La historia del curling en los Juegos Olímpicos de 1924 fue confusa, pues durante mucho tiempo se consideró solo exhibición y sin medallas. El blog Historia del Curling, escrito por el historiador de curling David B. Smith y el exeditor de la revista Scottish Curler, Bob Cowan, supone que probablemente lo confundió con los Juegos Olímpicos de Invierno de 1932, donde el curling fue exhibición. Sin embargo, indican que ni el Comité Olímpico ni los documentos de los Juegos de 1924 lo citan como deporte de exhibición, según el informe de la Asociación Olímpica Británica. F. G. L. Ferry escribió que hay quienes dicen que el curling no es un deporte que deba incluirse. El hecho es que el COI incluyó el curling en su programa, y Gran Bretaña participó y ganó. La medalla de 1924 no fue reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional hasta 2006, poco antes de los Juegos en Turín, Italia. El deporte se profesionalizó en el siglo XX. En 1959 se realizó la primera Copa Scotch entre equipos canadienses y escoceses. Canadá, liderado por Ernie Richardson, barrió la serie de 5 juegos y junto a Estados Unidos y Suecia participaron. Después, Canadá ganó los primeros 6 títulos. En 1968, la Copa Scotch pasó a llamarse Air Canada Silver Broom y se reconoció como Campeonato Mundial de Curling. El equipo femenino comenzó a competir en 1979. En 1965, el Club Real Caledonio formó un comité internacional, que se convirtió en la Federación Internacional Independiente de Curling en 1982 y en 1991 en la Federación Mundial de Curling. El curling fue exhibición en los Juegos Olímpicos de 1988 y 1992, y se volvió evento de medalla en 1998. Warren Hansen, entre otros, fue clave antes de los Juegos Olímpicos de 1988, al profesionalizar el deporte a nivel olímpico. El curling ha tenido controversias modernas. Las antiguas escobas de maíz, parecidas a las domésticas, hoy son especializadas con mangos de fibra de vidrio o carbono. En 2014 surgieron escobas con tela direccional,
generando gran controversia llamada Broomgate. Solo una cabeza de cepillo estándar está aprobada por la Federación Mundial de Curling en las Olimpiadas de este año. El equipo sueco acusó al canadiense de tocar ilegalmente la piedra tras soltarla, hecho llamado Touchgate por la prensa. La acusación hizo que la Federación Mundial de Curling ajustara su sistema de arbitraje este año. 13 países compiten en curling en los Juegos de Invierno en 3 categorías: masculina, femenina y dobles mixtos. El curling ganó popularidad en Estados Unidos tras la medalla de oro del equipo masculino en 2018. La membresía en curling en Estados Unidos se duplicó desde 1998 y también crece globalmente. China fue el primer país asiático en ganar medalla en curling en 2010. Japón y Corea del Sur lo hicieron en 2018. Y según la Federación Mundial de Curling, tienen 74 afiliaciones miembros hasta 2024, incluyendo Filipinas, Puerto Rico, Pakistán y Mónaco. Este interés en los Juegos Olímpicos probablemente atraerá a más nuevos jugadores a este antiguo deporte. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube o patrocinador. Únete a la comunidad en Locals o apóyanos en Patreon. Visita nuestra tienda o pide un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo. Listo, perdón. ¿Estás bien? ¿Quieres estar bien? ¿Seguro? ¿Estamos contentos? Bien, buen chico. Ah, afuera. ¿Está bien? ¿Dónde estamos realmente? Este deporte existe desde el siglo XVI y su origen te sorprenderá. ¿Estás sorprendido? Caray, lo estábamos haciendo muy bien. Está bien. Esas son solo garras. No necesito sangre, no necesito toda mi sangre. Recordé tomas falsas de gatos. ¿Estás listo? ¿Qué ves? ¿Lo estábamos haciendo tan bien? ¿Puedo salir en la foto? Gracias, Pocky. ¿Este gato tiene el control o no? Oh, mira, ahora observa tus patas. Esto no se ve cómodo. ¿Sigues conmigo? ¿Seguimos juntos? ¿Verdad que sí, amigo? ¿Bondad? ¿Ves algo? Intentémoslo de nuevo. ¿Qué piensas de los Juegos Olímpicos de Invierno? ¿Estás viendo curling? ¿Danza sobre hielo es tu deporte? ¿No sales a la nieve? Está bien. Ahí lo tienes. ¿No quieres que te bajen?